Un ateo se levantó contra una sierva de Dios. Pero Jesús hizo algo sobrenatural. La lluvia golpeaba con furia las ventanas del apartamento en el barrio Laureles de Medellín aquella tarde de enero. Ricardo Soto, 45 años, profesor de biología en la Universidad Nacional, miraba por la ventana con el ceño fruncido mientras sostenía una taza de café frío en sus manos temblorosas. Sus colegas lo consideraban brillante. Sus estudiantes lo respetaban por su rigor científico, pero nadie conocía el infierno silencioso que vivía cada día al regresar a casa. Detrás de él, en la sala, escuchaba el sonido familiar de las ruedas de la silla rodando sobre el piso de madera. Claudia, su esposa de 42 años, se acercaba despacio. Habían pasado 8 años. 8 años desde aquel maldito 19 de marzo, cuando un camión sin frenos los embistió en la autopista sur. 8 años desde que los médicos le dijeron con rostros sombríos: «Lo sentimos, la médula espinal está completamente seccionada. Parálisis permanente de cintura hacia abajo. No hay esperanza de recuperación». «Ricardo, ¿vas a cenar algo?», preguntó Claudia con esa voz suave que aún conservaba, aunque sus ojos hubieran perdido el brillo hace tiempo. «No tengo hambre», respondió él sin voltear, apretando la taza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Ricardo Soto era un ateo militante. No uno de esos ateos pasivos que simplemente no creían, sino uno que despreciaba activamente cualquier manifestación de fe religiosa. En sus clases de biología evolutiva, ridiculizaba abiertamente las creencias religiosas. «La religión es una droga para débiles mentales que no pueden enfrentar la realidad», decía con desprecio. «Una muleta psicológica para quienes carecen del coraje de aceptar que somos accidentes químicos en un universo indiferente». Pero su ateísmo no había nacido de la filosofía académica. Había nacido de la rabia. Durante los primeros 2 años después del accidente, Ricardo había intentado todo. Cirujanos en Bogotá, especialistas internacionales, tratamientos experimentales en Miami. Gastó todos sus ahorros, vendió el carro, hipotecó el apartamento. Nada funcionó. Y mientras él se hundía en deudas y desesperación, los religiosos comenzaron a aparecer. Primero, fue el pastor de una iglesia pentecostal del barrio. Tocó la puerta un domingo por la mañana. «Hermano Ricardo, vengo a orar por su esposa. Dios puede hacer milagros». Ricardo lo dejó pasar. El pastor impuso manos sobre Claudia, gritó oraciones, declaró sanidad. «Levántate y camina». Nada pasó. «Necesita más fe», dijo el pastor. «Debe sembrar una ofrenda de 500,000 pesos para activar el milagro». Ricardo lo expulsó a gritos. Luego vinieron otros, 7 pastores en total. Cada uno con sus promesas vacías, sus aceites ungidos, sus aguas milagrosas, sus declaraciones de sanidad que nunca se materializaban. Cada visita era una nueva esperanza seguida de una nueva decepción. Cada fracaso era un clavo más en el ataúd de su fe moribunda. «¿Por qué?», gritó Ricardo una noche solo en la cocina mirando al techo. «Si existes, maldito Dios, ¿por qué no la sanas? ¿Qué hicimos para merecer esto?». Solo el silencio respondió. Y en ese silencio Ricardo decidió que si Dios existía, era un monstruo sádico, y si no existía, entonces los religiosos eran charlatanes crueles que se alimentaban de la desesperación ajena. De cualquier manera, su conclusión fue la misma: la religión es veneno, y yo voy a proteger a mi esposa de esos parásitos. Desde entonces, cada pastor, cada testigo de Jehová, cada evangelista que tocaba su puerta era recibido con hostilidad inmediata. «Fuera de mi casa, su Dios es una mentira». Se había vuelto famoso en el barrio como el profesor que odia a los cristianos. Los vecinos religiosos cruzaban la calle para evitarlo. Los colegas evangélicos en la universidad sabían que nunca debían mencionar su fe cerca de él. Pero el 12 de enero de ese año, una nueva vecina llegó al edificio. Su nombre era Ana Morales, una mujer de 28 años que acababa de mudarse al apartamento del 3er piso. Había sido católica nominal toda su vida,
pero 2 meses atrás había tenido una experiencia que ella describía como encuentro personal con Jesús en un retiro de una iglesia cristiana del centro. Desde entonces ardía con celo evangelístico. Quería hablarle de Jesús a todo el mundo, y cuando escuchó del profesor ateo con la esposa paralítica, sintió algo que interpretó como un llamado divino. «Señor Jesús», oró Ana en su apartamento aquella mañana, «siento que debo ir a hablarle a ese hombre sobre ti. Sé que él te necesita. Su esposa necesita un milagro. Úsame, Señor. Envíame». Ana era sincera, pero ingenua. Llevaba apenas 2 meses como creyente. No entendía aún los matices de la sabiduría, el timing correcto, la importancia de escuchar antes de hablar. Solo sentía un ardor en el corazón y una confianza ciega en que Dios abriría puertas. Aquella tarde, a las 5:15, Ana tocó el timbre del apartamento de Ricardo. Él abrió la puerta con expresión irritada, aún vestido con su camisa de la universidad y unos jeans viejos. «¿Sí?», preguntó secamente. «Buenas tardes, don Ricardo. Soy Ana, su nueva vecina del 3er piso». Ana sonrió ampliamente, sosteniendo una Biblia gastada contra su pecho. «Dios puso en mi corazón venir a hablar con usted. Escuché sobre su esposa, y quiero que sepa que Jesús puede...» «No», Ricardo la interrumpió, su rostro endureciéndose instantáneamente. «No me interesa. Pero, don Ricardo...» Ana dio un paso adelante. «Dios me envió específicamente a orar por doña Claudia. Jesús tiene poder para...» «Le dije que no». Ricardo alzó la voz, sus venas del cuello marcándose. «No quiero su Dios de fantasía en mi casa. Es que usted no entiende». Ana insistió, con lágrimas ya formándose en sus ojos. «Jesús puede hacer milagros. Él sanó». «Suficiente». Ricardo explotó abriendo la puerta completamente. «Mire, ¿ve a mi esposa ahí? Lleva 8 años en esa maldita silla. ¿Sabe cuántos como usted han venido con sus oraciones vacías? 7. 7 pastores, 7 promesas, 7 fracasos. ¿Y sabe qué aprendí? Que su Jesús es un muerto, una fantasía de débiles mentales que necesitan un papá imaginario en el cielo porque no pueden enfrentar la realidad cruel de este mundo. Así que váyase de mi puerta antes de que llame a la policía». Ana retrocedió, temblando, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Don Ricardo, yo solo quería...» «¡Fuera!». Ricardo azotó la puerta con tanta fuerza que el marco vibró. Desde la sala, Claudia había escuchado todo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sus manos apretaban los reposabrazos de su silla. «Ricardo». Su voz salió quebrada. «¿Por qué fuiste tan cruel con ella? Solo quería ayudar». «¿Ayudar?». Ricardo se volvió hacia su esposa, su rostro retorcido en una mezcla de rabia y dolor. «¿Cómo los otros 7 que quisieron ayudar? Los que te hicieron creer que caminarías y solo te dejaron más destrozada cuando no pasó nada. No voy a permitir que otro charlatán religioso te dé falsas esperanzas. Pero ella es solo una muchacha joven. No tenías que humillarla así. Me importa un carajo si es joven o vieja. No quiero a ningún religioso cerca de esta casa. ¿Me entendiste? A ninguno». Ricardo se encerró en su estudio azotando la puerta. Se dejó caer en su silla, temblando de ira. Pero debajo de la ira, muy profundo donde él se negaba a mirar, había algo más. Dolor. Un dolor antiguo y punzante que nunca sanaba. El dolor de ver a la mujer que amaba atrapada en esa silla. El dolor de su propia impotencia. El dolor de haber rogado a un Dios que nunca respondió. En el pasillo, Ana se había derrumbado contra la pared, llorando. Una vecina anciana, doña Beatriz, salió de su apartamento y la encontró allí. «Mijita, ¿qué pasó?». Yo solo quería orarle a su esposa». Ana sollozaba. «Y él me gritó cosas horribles. Dijo que Jesús está muerto». Doña Beatriz suspiró y ayudó a Ana a levantarse. «Ese hombre está muy herido, mijita. Lleva años lleno de rabia. No es contra ti, es contra Dios. Mejor déjalo tranquilo». «Pero doña Beatriz...». Ana se limpió las lágrimas. «Yo sentí el llamado de Dios. Siento que debo orar por esa familia. A veces el llamado de Dios también incluye saber cuándo retroceder, hija».
Ese hombre no está listo para escuchar. Ana subió a su apartamento, devastada. Se arrodilló junto a su cama, llorando. Señor Jesús, no entiendo. Yo pensé que tú me enviabas. ¿Por qué me rechazó tan feo? ¿Por qué permitiste que me humillara? Oró durante 2 horas, y al final, en lugar de paz, sintió algo más fuerte, una certeza inexplicable de que no debía rendirse. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que Dios aún tenía un plan para esa familia. Mientras tanto, en el apartamento de abajo, Ricardo y Claudia cenaron en silencio incómodo. Él evitaba su mirada. Ella lo observaba con una mezcla de tristeza y algo más. Una diminuta chispa de curiosidad. Esa muchacha había tenido algo diferente en sus ojos. No era la arrogancia manipuladora de los otros pastores. Era sinceridad, ingenuidad, tal vez. Pero sinceridad, al fin. Ricardo, Claudia finalmente habló mientras él lavaba los platos. ¿Y si ella realmente cree que Dios puede hacer algo? Claudia, por favor, no empieces. No digo que tenga razón, solo digo... Ella parecía sincera. Los otros 7 también parecían sinceros. Ricardo dejó caer un plato en el fregadero con más fuerza de la necesaria. Y solo nos dejaron más rotos. No voy a pasar por eso otra vez. Y no voy a permitir que tú pases por eso otra vez. Claudia no respondió. Pero esa noche, mientras Ricardo dormía agitado a su lado, ella miraba el techo en la oscuridad. 8 años. 8 años de sentir todo arriba de la cintura y nada abajo. 8 años de depender de Ricardo para ir al baño, para bañarse, para todo. 8 años de ver cómo su esposo se consumía tratando de cuidarla mientras trabajaba y pagaba deudas médicas. 8 años de ver morir su matrimonio bajo el peso de una tragedia que ninguno de los dos sabía cómo cargar. ¿Y si...? Pensó Claudia. ¿Y si esa muchacha tiene razón? ¿Y si Dios realmente puede? Pero cerró los ojos con fuerza, negándose a albergar esa esperanza. Ya no. Ya había esperado demasiadas veces. Ya no le quedaban fuerzas para volver a esperar. En el apartamento de arriba, Ana tampoco dormía, oraba, y en su oración seguía sintiendo esa inexplicable certeza. Vuelve. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. Durante los siguientes 2 días, Ana luchó con esa voz interior. Vuelve, vuelve a esa casa. Pero cada vez que pensaba en la furia de Ricardo, en sus palabras crueles, en cómo la había humillado, sentía miedo. Le había costado mucho trabajo salir de su apartamento llorando aquella tarde. No quería volver a sentir eso. Señor, oraba Ana cada mañana, ¿de verdad quieres que vuelva? Él dejó muy claro que no me quiere allí. No quiero desobedecer a nadie, no quiero causar problemas. Pero la certeza no desaparecía, se intensificaba. Era como un fuego suave pero constante en su pecho. El 15 de enero, un martes, Ana tomó una decisión. Sabía que Ricardo salía a la universidad todos los días a las 7 de la mañana. Regresaba a las 6 de la tarde. Si ella iba durante el día, solo estaría Claudia. No voy a forzar nada, se dijo Ana. Solo voy a tocar y preguntar si doña Claudia me permite orar. Si dice que no, me voy y no vuelvo. Pero tengo que intentarlo. Era una decisión arriesgada. Ricardo había sido claro. No quería a ningún religioso cerca de su casa. Al ir sin su permiso, Ana estaba traicionando su confianza, violando su deseo explícito. Pero en su corazón joven e impetuoso, Ana creía que estaba obedeciendo un llamado divino más alto. A las 10 de la mañana, Ana bajó las escaleras con su Biblia gastada y un rosario que su abuela le había regalado cuando se convirtió. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Tocó el timbre del apartamento de Ricardo 3 veces. Esperó. Nada. Tocó otra vez. ¿Quién es? La voz de Claudia sonó desde adentro, débil y cautelosa. Doña Claudia, soy yo, Ana, la vecina de arriba. Silencio prolongado. Ana podía imaginar a Claudia en su silla, debatiéndose internamente. Mi esposo, él te dijo que no volvieras. Lo sé, doña Claudia. Lo sé, y si usted me dice que me vaya, me voy,
y no vuelvo a molestar. Pero la voz de Ana se quebró. Dios me ha despertado 3 noches seguidas con su rostro en mi mente. Siento que Él quiere que ore por usted. Solo eso, nada más. No le pediré dinero, no le voy a predicar, no voy a tratar de convertirla. Solo déjeme orar por usted, por favor. Ana escuchó el sonido de las ruedas de la silla acercándose a la puerta. Escuchó el cerrojo correrse. La puerta se abrió despacio, y ahí estaba Claudia. Se veía más delgada de lo que Ana imaginaba. Tenía ojeras profundas. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Pero sus ojos tenían una mezcla de miedo, desesperación, y algo que Ana reconoció, un destello diminuto de esperanza que Claudia estaba tratando desesperadamente de apagar. «Él me mató si se entera», dijo Claudia en voz baja. «No le diré nada si usted no quiere. Esto es entre usted, yo y Dios». Claudia miró hacia el pasillo vacío, luego de vuelta a Ana. «Está bien, pero rápido. Él vuelve a las 6. No puedes estar aquí cuando llegue». Ana entró al apartamento. Era un espacio limpio pero espartano. Fotos de Ricardo y Claudia en tiempos más felices colgaban de las paredes. Ellos en la playa, en una boda, sonriendo. El contraste con la realidad presente era desgarrador. Claudia rodó su silla hasta el sofá y se detuvo allí, sus manos temblando ligeramente en su regazo. «No sé por qué te dejé entrar», dijo Claudia, evitando la mirada de Ana. «Ya no creo en esas cosas. Dejé de creer hace años». «No necesita creer, doña Claudia. Yo voy a creer por usted. Jesús tampoco necesita que usted crea para obrar. Él solo necesita que yo tenga fe». Ana se arrodilló frente a Claudia. Abrió su Biblia y leyó en voz suave. «Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará». Santiago, capítulo 5, versículo 15. «Doña Claudia, ¿puedo tocar sus piernas?» Claudia asintió, secándose una lágrima inesperada. Ana extendió sus manos y las colocó suavemente sobre las rodillas de Claudia. Sintió el frío de las piernas inactivas, la ausencia de tensión muscular. 8 años sin movimiento habían dejado las piernas de Claudia delgadas, atrofiadas. Ana cerró los ojos y comenzó a orar. «Señor Jesús, Hijo del Dios Altísimo, tú que sanaste al paralítico en Capernaum, tú que hiciste caminar a los cojos, tú que tienes todo poder en el cielo y en la tierra, vengo ante ti en este momento con fe sencilla pero firme. No entiendo por qué esta familia ha sufrido tanto. No entiendo por qué don Ricardo está tan lleno de dolor y rabia. Pero sé que tú los amas. Sé que tú lloras con ellos. Y sé que nada es imposible para ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Ana mientras oraba. «Señor, esta mujer lleva 8 años prisionera de esta silla, 8 años viendo su vida pasar, 8 años dependiendo de otros para las cosas más básicas, 8 años de ver a su esposo consumirse tratando de cuidarla. Jesús, esto no es vida, esto es una muerte lenta. Por favor, Señor, por favor toca su cuerpo, regenera lo que está roto, reconecta lo que está desconectado, haz que estos nervios muertos vuelvan a la vida. Muéstrale a este ateo que tú eres real, que tú no eres un cuento de hadas, que tú tienes poder. Glorifícate en este hogar, Señor, glorifícate». Ana oró durante 20 minutos, citó versículos, declaró sanidad, clamó con fervor. Claudia, inicialmente tensa, comenzó a llorar. No porque sintiera nada en sus piernas, no sentía nada, sino porque había olvidado lo que era que alguien se preocupara tanto. Ricardo había dejado de orar hace años. Sus familiares habían dejado de visitar, cansados de ver su condición sin cambios. Los amigos se habían alejado lentamente. Pero esta muchacha, esta desconocida, estaba allí arrodillada, llorando por ella, intercediendo por ella ante un Dios que Claudia ya no estaba segura de que existiera. Cuando Ana terminó de orar, abrió los ojos esperanzada. Miró a Claudia. «¿Siente algo diferente?» Claudia tragó saliva y negó con la cabeza. «No, no siento nada. Lo siento, mijita». La decepción cruzó el rostro de Ana como una sombra, pero intentó ocultarla con una sonrisa forzada. A veces Dios no actúa inmediatamente. A veces el milagro viene después. No pierda la fe, doña Claudia. «Ya no tengo fe que perder»,
respondió Claudia con voz plana. Pero gracias por intentarlo. En serio, nadie había orado por mí así en mucho tiempo. Ana se levantó, guardó su Biblia y se dirigió a la puerta. Se volvió una última vez. Doña Claudia, voy a seguir orando por usted, cada día. Aunque no vuelva aquí, voy a orar. Jesús la ama, Él no la ha olvidado. Si es así, tiene una forma extraña de mostrarlo, murmuró Claudia. Ana salió del apartamento con el corazón pesado. Subió las escaleras lentamente, cada escalón sintiéndose más pesado que el anterior. En su apartamento se dejó caer en el sofá y lloró. Señor, ¿por qué no hiciste nada? Le pedí que te glorificaras, le pedí que mostraras tu poder. ¿Por qué no lo hiciste? No hubo respuesta audible. Solo el silencio de su apartamento vacío y el sonido distante del tráfico de Medellín afuera. Las horas pasaron. Ana oró, lloró, leyó su Biblia buscando respuestas. A las 5 de la tarde, se preparó un café y se sentó junto a la ventana, mirando las montañas que rodeaban la ciudad. Tal vez doña Beatriz tenía razón, pensó. Tal vez no era el momento. Tal vez interpreté mal lo que sentía en mi corazón. Mientras tanto, en el apartamento de abajo, Claudia estaba preparando la cena. Ricardo siempre llegaba hambriento, así que ella trataba de tener algo listo. Desde su silla podía alcanzar la estufa y los mostradores bajos que Ricardo había adaptado para ella años atrás. Mientras cortaba verduras, pensaba en la oración de Ana. Algo en las palabras de esa muchacha la había tocado. No había sentido ningún cambio físico, pero algo en su corazón se había movido. Una grieta diminuta en el muro de amargura que había construido. A las 6:15, Ricardo abrió la puerta. Se veía agotado. Había tenido un día difícil en la universidad. Una reunión tensa con el decano sobre su actitud hostil hacia estudiantes religiosos. Más quejas de que estaba usando su cátedra para atacar la fe de sus alumnos. Dejó su maletín junto a la puerta y se dirigió al baño sin saludar. «¿Cómo te fue?», preguntó Claudia desde la cocina. «Fatal. No quiero hablar de eso». Cenaron en silencio. Ricardo notó que Claudia estaba más callada de lo usual, pero asumió que era uno de sus días depresivos. A veces ella tenía días así, cuando el peso de su condición la aplastaba más que otros días. Terminaron de cenar. Ricardo lavó los platos. Puso una película en Netflix que ninguno de los dos realmente vio. A las 8 de la noche, Ricardo ayudó a Claudia con su rutina de baño y preparación para dormir. Una rutina mecánica que ambos habían perfeccionado en 8 años de práctica. Pero mientras Ricardo la ayudaba a acostarse, Claudia sintió algo extraño. «Ricardo, ¿qué?» «Algo raro. Siento como un cosquilleo en las piernas». Ricardo se congeló. Su corazón dio un vuelco, pero inmediatamente su mente científica activó sus defensas. «Es psicológico, Claudia. Te lo he explicado antes. El cerebro a veces crea sensaciones fantasmas. No significa nada». «Pero Ricardo, se siente diferente. Nunca había sentido esto antes». «Claudia, por favor, no empecemos con esto otra vez». Su voz sonó más dura de lo que pretendía. «Ve a dormir». Ricardo salió de la habitación, cerrando la puerta quizás con más fuerza de la necesaria. Se sentó en el sofá, su corazón latiendo rápido. «Es psicológico», se repitió. «Es sugestión. Es coincidencia. No puede ser real». Pero una parte de él, una parte que se negaba a reconocer, susurraba. «¿Y si...?» No. No podía permitirse pensar así. No después de todos los fracasos anteriores. No después de ver a Claudia destrozada cuando las promesas vacías de los pastores no se cumplieron. Era mejor asumir que no era nada. Era más seguro no tener esperanza. A las 9:30, Ricardo se metió a la cama junto a Claudia. Ella parecía dormida. Él cerró los ojos, agotado, y se dejó arrastrar por el sueño. Pero Claudia no estaba dormida. Estaba completamente despierta, mirando el techo en la oscuridad, porque el cosquilleo no había desaparecido. De hecho, se estaba intensificando. Era como 1000 pequeñas agujas suaves recorriendo sus piernas, como electricidad estática, como vida.
Dios mío, pensó Claudia, sin siquiera darse cuenta de que estaba orando por primera vez en años. ¿Qué está pasando? A las 8 de la noche con 45 minutos, Claudia ya no podía ignorar lo que estaba sintiendo. El cosquilleo se había convertido en algo más definido. Ondas de sensación que recorrían sus muslos, sus pantorrillas, incluso sus pies. Sentía calor, sentía vida. Con el corazón martillando en su pecho, Claudia extendió su mano derecha bajo las cobijas y tocó su muslo izquierdo. Por primera vez en 8 años, cuando tocó su piel, sintió su mano. La sensación era débil, atenuada, como si estuviera tocando su pierna a través de varias capas de tela, pero estaba ahí, era real. Ricardo, susurró, su voz temblorosa. Él gruñó en su sueño, dándole la espalda. Ricardo, despierta. Ella lo sacudió con más fuerza. ¿Qué pasa?, masculló él, aún medio dormido. ¿Necesitas ir al baño? No, es... Ricardo, siento mis piernas. Esas palabras actuaron como un desfibrilador. Ricardo se sentó de golpe en la cama, completamente despierto ahora. Encendió la lámpara de su mesa de noche. Miró a Claudia. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de una mezcla de terror y emoción. ¿Qué dijiste? Siento mis piernas, Ricardo. No es como antes. Esto es diferente. Es real. Ricardo apartó las cobijas con movimientos bruscos, exponiendo las piernas de Claudia. Se veían exactamente iguales que siempre, delgadas, pálidas, inmóviles. Él presionó su dedo contra el muslo de ella. ¿Sientes esto? Sí. Débil, pero sí. Presionó más fuerte en diferentes lugares. Pellizcó suavemente su pantorrilla. ¿Y esto? Sí. Ay, eso dolió un poquito. El corazón de Ricardo estaba ahora galopando. Pero su mente se negaba a aceptar lo que sus ojos estaban viendo. Es histeria. Es sugestión. Es un truco de su cerebro desesperado. Pero sus manos temblaban mientras examinaba las piernas de su esposa. Claudia, quiero que intentes algo. Concéntrate en tu pie derecho. Trata de mover los dedos. Ya lo he intentado 1.000.000 de veces en 8 años, Ricardo. Nunca funciona. Solo inténtalo otra vez. Por favor. Claudia cerró los ojos, su rostro contorsionándose en concentración. Visualizó sus dedos moviéndose, envió el comando mental, esperó el fracaso inevitable. Y el dedo gordo de su pie derecho se movió. Apenas 1 milímetro, pero se movió. Ricardo dejó escapar un sonido que no era exactamente un grito ni exactamente un llanto. Se lanzó hacia adelante, agarrando el pie de su esposa con ambas manos. ¡Otra vez! ¡Hazlo otra vez! Claudia, llorando ahora, se concentró de nuevo. El dedo se movió otra vez. Luego, 2 dedos. Luego, 3. Dios mío, Ricardo estaba sollozando, sin siquiera darse cuenta de la ironía de invocar a un Dios en el que no creía. Esto es imposible. Los nervios están muertos. Los escáneres lo mostraron. Esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Y no se detenía. Durante la siguiente hora, mientras ambos permanecían despiertos en la cama, Claudia fue recuperando gradualmente el control de sus piernas, primero los dedos de los pies, luego podía flexionar sus tobillos. A las 10 de la noche podía doblar sus rodillas. Ricardo estaba en modo pánico científico. Revisaba cada movimiento, tomaba notas frenéticas en su teléfono. Trataba de encontrar una explicación racional para lo que estaba presenciando. Remisión espontánea, regeneración neural tardía, algo que los doctores pasaron por alto. Pero en su corazón, ese lugar oscuro donde enterraba sus emociones más vulnerables, sabía que no había explicación científica para esto. Los nervios espinales no se regeneraban. No así. No después de 8 años de daño completo y permanente. A las 11 de la noche, Claudia podía mover ambas piernas con control consciente, débil aún, temblando con el esfuerzo, pero moviéndolas. Ricardo la ayudó a sentarse en el borde de la cama. Por primera vez en 8 años, Claudia sintió el piso bajo sus pies, frío, sólido, real. Ricardo, su voz era apenas un susurro. Quiero intentar pararme. No, es muy pronto. Podrías caerte y... Ayúdame, por favor. Ricardo la sostuvo con fuerza,
pasando sus brazos bajo los de ella. Lentamente, con movimientos temblorosos y torpes, Claudia comenzó a levantarse. Sus piernas temblaban violentamente. Los músculos atrofiados protestaban después de 8 años de no soportar peso. Pero aguantaron. Ella estaba de pie por primera vez en 8 años. Ambos estaban llorando ahora. Ricardo la sostenía como si fuera de cristal, aterrorizado de que se rompiera, aterrorizado de que fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento. «Ricardo», Claudia sollozaba, «voy a tratar de dar un paso. Espera». Pero ella ya lo había hecho. Su pie derecho se deslizó hacia adelante, apenas levantándose del suelo, arrastrando más que caminando. Pero era un paso, luego otro, y otro. Para cuando llegaron a la puerta de la habitación, a las 2 de la madrugada, Claudia había dado 15 pasos. Ricardo la ayudó a regresar a la cama, donde ambos colapsaron exhaustos. Pero ninguno podía dormir. Se quedaron acostados en la oscuridad, tomados de la mano, procesando lo imposible que acababa de suceder. «Ricardo», Claudia finalmente habló, «hay algo que debo decirte». «¿Qué?» «La muchacha, Ana, tu vecina del tercer piso». El cuerpo de Ricardo se tensó. «¿Qué tiene que ver ella con esto?» «Vino hoy, mientras tú estabas en la universidad». Ricardo se sentó de golpe, su rostro enrojeciendo incluso en la penumbra. «¿Qué?» «Le prohibí explícitamente». «Yo la dejé entrar, Ricardo. Fue mi decisión. Ella solo quería orar por mí». «¿Cuándo? ¿A qué hora vino?» «Como a las 10 de la mañana. Oró por unos 20 minutos. Y nada pasó. En ese momento no sentí nada. Se fue triste. Yo pensé que había sido otra oración vacía más. Pero Ricardo, esto empezó horas después. El cosquilleo comenzó justo cuando tú llegaste a casa. Y no ha parado de intensificarse». Ricardo se quedó congelado, su mente trabajando frenéticamente. «No, no, 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 es coincidencia, tiene que ser coincidencia. Los milagros no existen, no pueden existir. La ciencia no permite esto». Ella oró específicamente. Claudia continuó, su voz suave pero firme. «Que Jesús regenerara mis nervios, que reconectara lo que estaba desconectado, que te mostrara a ti que Dios es real». «Ricardo, eso es exactamente lo que está pasando». «¡Es coincidencia!», Ricardo gritó levantándose de la cama y comenzando a caminar en círculos. «Tiene que ser, los nervios». «Tal vez había una pequeña conexión que los doctores no vieron. Tal vez tu cuerpo estuvo sanando lentamente todos estos años y finalmente alcanzó un punto crítico. Tal vez...» «Ricardo, mírame». Él se detuvo, girándose hacia su esposa. Ella lo miraba con una intensidad que él no había visto en años. Por 8 años no hubo el más mínimo cambio, ni un solo cosquilleo, ni un solo movimiento. Los doctores fueron claros. 0 esperanza de recuperación. 0. Y de repente, horas después de que una creyente sincera ore por mí, mis piernas empiezan a despertar. No gradualmente, súbitamente, dramáticamente, y en las próximas horas paso de no sentir nada a poder caminar. «Ricardo, tú eres un científico. ¿Cuáles son las probabilidades de que esto sea coincidencia?» Aún así, Ricardo se aferró desesperadamente a su escepticismo. «No prueba que sea intervención divina. Podría ser... ¿Podría ser qué?». Claudia lo interrumpió. «Dime, dame una explicación científica que tenga sentido. Una sola». Ricardo abrió la boca, luego la cerró. No tenía respuesta. Por primera vez en su vida adulta, el hombre que tenía una explicación científica para todo, se encontraba mudo ante lo inexplicable. «No lo sé», finalmente admitió, su voz apenas audible. «No lo sé, y eso me aterroriza». Se sentó en el borde de la cama, su cabeza entre sus manos. Claudia puso su mano en su espalda. «Ricardo, toda nuestra vida juntos has sido el fuerte, el racional, el que tiene todas las respuestas, pero tal vez hay cosas que la ciencia no puede explicar. Tal vez hay un Dios, y tal vez ese Dios acaba de hacer algo por nosotros. ¿Pero por qué?». Ricardo alzó la cabeza, y Claudia vio que su rostro estaba empapado en lágrimas. «¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 8 años de infierno?
¿Por qué después de que yo lo maldije 1000 veces? ¿Por qué a través de una muchacha que yo humillé? Claudia no tenía respuesta para eso. Ambos se quedaron sentados en silencio mientras el resto de Medellín dormía afuera, procesando el milagro que estaba ocurriendo en su pequeño apartamento en Laureles. A las 3 de la madrugada, completamente incapaz de dormir, Ricardo tomó una decisión. Voy a llevarte al hospital. Mañana a primera hora. Quiero que el doctor Vargas te examine. Quiero escáneres, pruebas neurológicas, todo. Necesito entender qué está pasando. Está bien, Claudia aceptó. Pero Ricardo, hay algo más que necesitas hacer. ¿Qué? Necesitas hablar con Ana. Necesitas disculparte por cómo la trataste. Y necesitas agradecerle. La quijada de Ricardo se apretó. La sola idea de enfrentar a esa muchacha, de admitir que tal vez ella había tenido razón y él había estado equivocado, le quemaba como ácido. Pero miró las piernas de su esposa, ahora moviéndose bajo las cobijas con vida renovada, y supo que Claudia tenía razón. Mañana, prometió. Después del hospital, hablaré con ella. Pero Ricardo no sabía que hablar con ella resultaría ser mucho más difícil de lo que imaginaba, porque primero tendría que enfrentarse con la evidencia médica, y luego tendría que enfrentarse con la pregunta que había evitado toda su vida adulta. ¿Y si he estado equivocado? A las 7 de la mañana del 16 de enero, Ricardo llamó a la universidad para reportarse enfermo. Luego llamó al consultorio del doctor Hernán Vargas, el neurólogo que había tratado a Claudia desde el accidente 8 años atrás. La recepcionista trató de darle cita para la próxima semana, pero cuando Ricardo, con voz urgente y quebrada, explicó lo que estaba sucediendo, ella puso al doctor al teléfono. ¿Ricardo? La voz del doctor Vargas sonaba escéptica. ¿Dijiste que Claudia está moviendo las piernas? Hernán, no solo las está moviendo. Anoche caminó. 15 pasos. Sé cómo suena. Sé que es imposible. Por eso necesito que la veas hoy. Hubo una pausa larga. Estaré en el consultorio en 1 hora. Tráela. A las 9 de la mañana, Ricardo y Claudia llegaron al edificio médico en el poblado. Él la había ayudado a bajar las escaleras de su edificio. Ella insistió en caminar en lugar de usar la silla, aunque cada paso era un esfuerzo tembloroso, y la sostuvo todo el camino hasta el taxi. Otros vecinos que los vieron salir se quedaron boquiabiertos. La señora Beatriz se persignó 3 veces. En el consultorio, el doctor Vargas, un hombre de 62 años, con lentes de montura metálica y una expresión perpetuamente seria, esperaba junto a su asistente. Cuando vio a Claudia entrar caminando, sostenida por Ricardo, pero definitivamente caminando, su rostro perdió todo el color. «Dios santo», murmuró, y Ricardo notó la ironía de que incluso el doctor ateo invocara a Dios. «Siéntala en la camilla, rápido». Durante las siguientes 2 horas, el doctor Vargas realizó un examen neurológico exhaustivo. Probó los reflejos de Claudia, su sensibilidad táctil, su control motor fino y grueso. Tomó nuevas resonancias magnéticas y las comparó con las anteriores. Llamó a 2 colegas neurólogos para que vinieran a verificar sus hallazgos. Todos llegaron a la misma conclusión: imposible. A las 11:30 de la mañana, el doctor Vargas se sentó frente a Ricardo y Claudia en su oficina. Sobre su escritorio estaban las imágenes. A la izquierda, las resonancias de 8 años atrás, mostrando la médula espinal completamente seccionada. A la derecha, las resonancias de esa mañana. «Ricardo», el doctor Vargas habló despacio, como si cada palabra le costara. «Llevo 37 años practicando neurología. He visto miles de casos de lesión espinal. He leído todos los estudios importantes sobre regeneración neural. He seguido cada desarrollo experimental en el campo. Y en toda mi carrera nunca he visto algo como esto», señaló las nuevas imágenes. «Esta es la médula espinal de Claudia tomada hace 3 horas. Mira aquí». Su dedo tembló ligeramente mientras señalaba. «Los nervios, que estaban completamente destruidos, están regenerados, no parcialmente, completamente.
como si nunca hubieran estado dañados. La arquitectura neural está reconstruida, las conexiones están funcionales. Ricardo, esto no es médicamente posible. Los nervios espinales en mamíferos no se regeneran de esta manera. No después de 8 años, no en menos de 24 horas. Tiene que haber una explicación, insistió Ricardo, aunque su voz carecía de convicción. Clínicamente, el doctor Vargas se quitó los lentes y se frotó los ojos. Lo que estoy viendo es regeneración neural completa a una velocidad que desafía toda biología conocida. Si esto fuera un proceso natural, tomaría años, décadas, y aún así sería incompleto. Pero aquí todo está perfecto. Es como si alguien hubiera presionado un botón de reiniciar en su sistema nervioso. Ricardo se hundió en su silla. Entonces, ¿qué estás diciendo? El doctor Vargas volvió a ponerse los lentes y miró directamente a Ricardo. Estoy diciendo que no tengo explicación científica, y para un hombre de ciencia como yo, eso es perturbador. Ricardo, tú y yo hemos sido amigos por años. Ambos compartimos un enfoque escéptico hacia lo sobrenatural. Pero te digo honestamente, lo que le ha pasado a Claudia está fuera de los parámetros de la medicina que conozco. ¿Me estás diciendo que crees que es un milagro? Ricardo casi se atragantó con la palabra. El doctor Vargas se recostó en su silla, su expresión cuidadosa. Estoy diciendo que no puedo explicarlo, y que si alguien me pregunta qué causó esto, tendría que responder, no lo sé. ¿Es eso un milagro? No soy teólogo. No sé definir milagros. Pero puedo decirte lo que no es. No es ciencia conocida. No es medicina estándar. No es natural. Claudia, quien había estado callada durante todo el intercambio, finalmente habló. Doctor, ayer una mujer oró por mí. Pidió específicamente que mis nervios fueran regenerados. Y horas después, exactamente eso comenzó a pasar. ¿Usted cree en las coincidencias? El doctor Vargas la miró largo rato. Honestamente, doña Claudia, ya no sé qué creer. Ricardo y Claudia salieron del consultorio en silencio. El sol de mediodía brillaba sobre Medellín. El tráfico rugía en las calles. La vida continuaba normal para todos los demás. Pero para Ricardo, el mundo se había inclinado en su eje. Las certezas de toda una vida se estaban desmoronando como castillos de arena. En el taxi de regreso a casa, Ricardo miraba por la ventana sin ver realmente. Su mente giraba en círculos. No puede ser real, pero es real. No puede ser Dios. Pero entonces, ¿qué es? Los nervios no se regeneran, pero se regeneraron. Los milagros no existen. Pero... Ricardo... Claudia tocó su mano. Necesitamos hablar con Ana. Él asintió sin hablar. Sabía que tenía que hacerlo. Pero la idea lo aterrorizaba más que cualquier conferencia que hubiera dado, más que cualquier examen que hubiera tomado. Porque hablar con Ana significaba admitir que había estado equivocado. Y no solo equivocado sobre un dato científico o una teoría, equivocado sobre toda la estructura de la realidad en la que había basado su vida. Cuando llegaron al edificio, Ricardo ayudó a Claudia a subir las escaleras. Ella ya estaba caminando mucho más fuerte que en la mañana, y la dejó en su apartamento. Luego, con el corazón latiendo como tambor de guerra, subió 2 pisos más hasta el apartamento de Ana. Tocó la puerta. 1 vez, 2 veces. Escuchó pasos dentro. La puerta se abrió, y ahí estaba Ana, vestida con jeans y una camiseta sencilla, su cabello recogido en una cola de caballo. Cuando vio a Ricardo, sus ojos se agrandaron con miedo. «Don Ricardo, yo necesito hablar contigo», interrumpió él, su voz áspera. «Por favor». Ana lo miró con incertidumbre, luego asintió y se hizo a un lado. Ricardo entró al pequeño apartamento. Era modesto pero acogedor. Una Biblia abierta sobre la mesa del comedor, una cruz de madera en la pared, una foto enmarcada de Ana con quien parecía ser su familia. «¿Quiere sentarse?», ofreció Ana. «No, necesito entender algo». Ricardo se volvió hacia ella y Ana vio que sus ojos estaban enrojecidos, como si no hubiera dormido. «¿Qué le hiciste a mi esposa?». Ana retrocedió medio paso. Solo
Solo oré, don Ricardo. Se lo juro. No hice nada más. No usé aceites ni aguas especiales ni... No me refiero a trucos. Ricardo la interrumpió. Me refiero... Su voz se quebró. ¿Qué clase de Dios responde oraciones así? Ana se quedó sin palabras, confundida. ¿Qué pasó? ¿Doña Claudia está bien? Está más que bien. Ricardo soltó una risa sin humor. Está caminando, ¿entiendes? Caminando. Después de 8 años paralizada, ahora puede caminar. Y según el mejor neurólogo de Medellín, sus nervios espinales se regeneraron completamente en menos de un día. Algo que la ciencia dice que es imposible. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ana. Se llevó las manos a la boca. ¿De verdad? Ella puede... Vengo del hospital. Ricardo continuó, ignorando sus lágrimas. Tengo las resonancias magnéticas. Tengo el testimonio de 3 neurólogos que no pueden explicarlo. Y lo único diferente que pasó fue tu oración. Así que te pregunto otra vez, ¿qué hiciste? No hice nada. Ana estaba llorando abiertamente ahora. Solo le pedí a Jesús que la sanara, que te mostrara que Él es real, que... Su voz se quebró, que te tocara el corazón porque yo sabía que tú estabas sufriendo tanto como ella. Ricardo sintió que algo dentro de él se rompía. Todas las defensas, todas las murallas que había construido durante años de dolor y decepción comenzaron a desmoronarse. Se dejó caer en el sofá de Ana, su cabeza entre sus manos. No entiendo, susurró. Yo lo odié. Maldije a tu Dios 1000 veces. Lo llamé monstruo. Lo llamé invento. Y yo te humillé a ti. Fui cruel. Fui despiadable. ¿Por qué tu Dios me daría esto? ¿Por qué respondería tu oración por alguien que lo ha odiado durante años? Ana se sentó junto a él, manteniendo una distancia respetuosa, pero con compasión en sus ojos. Porque así es Jesús, don Ricardo. Él no ama solo a los que lo aman de vuelta. Él ama hasta a quienes lo odian, hasta a quienes lo niegan, hasta a quienes lo crucificaron. Su amor no es como el amor humano. No es condicional. No se acaba porque usted esté enojado con él. Pero yo pedí pruebas. Ricardo alzó la cabeza, sus ojos encontrando los de Ana. Grité al cielo que si existía, me lo probara, que sanara a Claudia. Y cuando no lo hizo, asumí que no existía, que todo era mentira. Tal vez, Ana habló suavemente, él estaba esperando el momento correcto, el momento en que usted realmente pudiera ver lo que estaba pasando. Si Claudia hubiera sido sanada hace 8 años por aquellos primeros pastores, usted podría haber dicho que fue coincidencia, que iba a mejorar de todos modos. Pero después de 8 años de nada, de cero cambio, y luego sanidad completa en horas, no hay forma de negarlo, ¿verdad? Ricardo se quedó en silencio por largo rato. Afuera escuchaba los sonidos de Medellín, un bus frenando, niños jugando en la calle, música lejana. Vida normal continuando mientras su mundo entero se reconstruía. Yo te debo una disculpa, finalmente dijo su voz ronca. Lo que te dije el otro día, cómo te traté, fue imperdonable. Tú solo querías ayudar y yo... Ya está perdonado. Ana lo interrumpió suavemente. Desde el momento en que salí de su apartamento llorando, oré por usted. No con rabia, con amor, porque vi su dolor, vi un hombre quebrado que había perdido toda esperanza. ¿Cómo? Ricardo la miró con genuina confusión. ¿Cómo puedes perdonar así? Yo te humillé públicamente, te llamé, porque Jesús me enseña a perdonar como Él perdona. Y Él perdona todo, don Ricardo, todo. Su enojo, su dolor, sus palabras crueles. Él lo ve todo, y aún así lo ama. Eso es lo que quería que usted entendiera. Por eso oré. No para ganar un argumento, no para probar que tengo razón, solo para que usted supiera que es amado, que no está solo, que hay un Dios que llora con usted en su dolor. Ricardo sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Era la primera vez que lloraba abiertamente frente a alguien que no fuera Claudia en años. Toda la rabia, todo el dolor, toda la amargura de 8 años brotaban como un río contenido que finalmente rompía el dique. No sé cómo hacer esto, admitió entre sollozos. No sé cómo creer. He pasado toda mi vida adulta negándolo. Mi identidad entera está construida sobre ser el ateo,
el escéptico, el hombre de ciencia. ¿Quién soy si ya no soy eso? Ana puso una mano suave en su hombro. Usted es un hombre amado por Dios, eso es quién es. Y creer no significa dejar de ser inteligente o científico. Significa abrir su corazón a la posibilidad de que hay más en este universo de lo que la ciencia puede medir. Significa rendirse ante un amor que es más grande que su entendimiento. Ricardo se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. ¿Me enseñarías sobre tu Jesús? Ana sonrió, sus propios ojos brillando con lágrimas. Sería un honor, don Ricardo. Los siguientes 3 meses fueron los más transformadores en la vida de Ricardo Soto. Ana comenzó a reunirse con Ricardo y Claudia 2 veces por semana en su apartamento. Al principio, Ricardo llegaba con su mente científica en alto alerta, cuestionando todo, buscando inconsistencias, tratando de encontrar explicaciones racionales. Pero gradualmente, algo en él comenzó a suavizarse. Ana, a pesar de ser creyente desde hacía solo meses, tenía una sabiduría que no venía de años de estudio teológico, sino de una fe sencilla y genuina. No trataba de responder todas las preguntas de Ricardo con argumentos filosóficos complejos. En su lugar, compartía lo que sabía, testimonios de cómo Jesús había cambiado su propia vida, pasajes de la Biblia que hablaban del amor incondicional de Dios, historias de transformación y redención. Un martes por la noche, 3 semanas después del milagro, Ricardo llegó a una de sus reuniones con una pregunta que había estado carcomiendo su mente. Ana, dijo mientras se sentaban alrededor de la mesa del comedor con café y galletas, hay algo que no entiendo. Si Dios es todopoderoso y amoroso, ¿por qué permitió el accidente en primer lugar? ¿Por qué dejó que Claudia sufriera 8 años? ¿Por qué no previno todo esto desde el principio? Era la pregunta del sufrimiento, la más antigua y difícil en toda la teología. Ana tomó un sorbo de su café, pensando, no voy a pretender que tengo todas las respuestas, don Ricardo. Todavía estoy aprendiendo. Pero esto es lo que he llegado a entender. Vivimos en un mundo caído, un mundo donde existe el sufrimiento porque existe el libre albedrío. Dios no causa el mal, pero permite que las consecuencias naturales de vivir en este mundo imperfecto sucedan. El camionero que los chocó eligió manejar cansado. Esa fue su decisión libre. Y ustedes sufrieron las consecuencias. Pero Dios podría haber intervenido, insistió Ricardo. Sí, podría, y a veces lo hace. Pero si interviniera en cada situación peligrosa, cada decisión mala, cada accidente potencial, entonces realmente no tendríamos libre albedrío. Seríamos marionetas. Y Dios nos ama lo suficiente como para dejarnos ser libres, aunque esa libertad a veces traiga dolor. Claudia, quien había estado escuchando en silencio, habló. Yo pensaba igual que Ricardo antes. Creía que si Dios permitía mi sufrimiento, entonces era cruel o no existía. Pero ahora veo las cosas diferente. Esos 8 años fueron horribles. No voy a mentir y decir que todo pasa por una razón, como si eso hiciera el dolor menos real. Pero mira lo que pasó, Ricardo. Tú eras un ateo militante que odiaba todo lo religioso. Estabas tan cerrado que ningún argumento, ninguna teología, ningún sermón te habría alcanzado. ¿Verdad? Ricardo asintió lentamente. Tenías que ser quebrado primero, Claudia continuó, tomando la mano de su esposo. Y yo también. Ambos teníamos que llegar al punto donde nos diéramos cuenta de que no podíamos resolver esto solos, que necesitábamos algo más grande que nosotros. Y cuando Ana oró, cuando Dios respondió de forma tan innegable, tú no pudiste ignorarlo. Fue la única forma de alcanzarte, a través del lenguaje que entiendes, evidencia clara e innegable. No estoy diciendo que Dios causó el accidente, agregó Ana rápidamente. No creo eso, pero creo que Dios puede tomar incluso las cosas más terribles que nos pasan y usarlas para bien. Puede redimir el sufrimiento, puede traer luz de la oscuridad más profunda. Ricardo se quedó pensativo, sus dedos trazando el borde de su taza de café. Si me hubieran dicho hace 3 meses que estaría sentado aquí hablando sobre Dios de forma positiva, les habría dicho que estaban locos.
Pero no puedo negar lo que vi. No puedo negar las resonancias magnéticas. No puedo negar que mi esposa, quien estuvo paralizada por 8 años, ahora puede caminar. Y si acepto eso, entonces tengo que aceptar que todo lo que pensaba sobre la realidad estaba incompleto. No incompleto, Ana lo corrigió gentilmente. La ciencia es maravillosa. Dios creó las leyes naturales. Él creó la física, la química, la biología. Él te dio la mente para estudiarlas. Pero la ciencia estudia cómo funciona el mundo natural. No puede estudiar lo sobrenatural. Son dos tipos diferentes de conocimiento, ambos válidos, ambos reales. Fue en ese momento que algo hizo clic en la mente de Ricardo. Había estado pensando en términos de ciencia versus fe. Pero, ¿y si no era versus? ¿Y si podían coexistir? En abril, 3 meses después del milagro, Ricardo y Claudia tomaron una decisión. Querían ser bautizados. Querían hacer pública su fe. Ana los conectó con su iglesia, una congregación cristiana pequeña pero vibrante en el barrio Buenos Aires. El pastor Miguel, un hombre de 58 años, con una sonrisa cálida y ojos sabios, se reunió con ellos varias veces antes del bautismo. «Ricardo», le dijo el pastor Miguel en una de esas reuniones, «he oído tu testimonio, es poderoso, pero quiero asegurarme de que entiendes lo que significa seguir a Jesús. No es un contrato donde tú crees y Él te da cosas. No es magia. Es una relación. Y como toda relación, requiere compromiso, comunicación, tiempo. Habrá días difíciles, habrá dudas. ¿Estás preparado para eso?» «Honestamente», Ricardo respondió, «no estoy seguro de estar preparado, pero sé que quiero intentarlo. Sé que algo cambió en mí cuando vi a mi esposa caminar. No fue solo ella quien fue sanada. Algo en mí también sanó. Una parte de mi corazón que había estado muerta por años». El 25 de abril, un domingo soleado, Ricardo y Claudia fueron bautizados en la piscina bautismal de la iglesia. Ana estaba ahí, llorando de alegría. El doctor Vargas también asistió, no como creyente sino como testigo curioso y amigo leal. Docenas de miembros de la iglesia que nunca habían conocido a Ricardo aplaudieron y celebraron cuando él emergió del agua. Cuando Ricardo dio su testimonio frente a la congregación, su voz temblaba pero era firme. «Mi nombre es Ricardo Soto. Hasta hace 4 meses yo me consideraba un ateo militante. Odiaba la religión, odiaba a Dios, o al menos odiaba la idea de Dios. Cuando mi esposa quedó paralítica hace 8 años, decidí que si Dios existía, era un monstruo, y si no existía, entonces los religiosos eran mentirosos que se aprovechaban del dolor ajeno. Expulsé a 7 pastores de mi casa. Ridiculicé la fe en mis clases universitarias. Me enorgullecía de mi escepticismo científico». Hizo una pausa, sus ojos buscando a Ana en la multitud. Entonces llegó una joven creyente llamada Ana a mi puerta, y yo la humillé. Le dije cosas horribles. La expulsé como había expulsado a los demás, pero ella no se rindió. A pesar de mi crueldad, ella sentía que Dios la estaba llamando a orar por mi familia, así que vino cuando yo no estaba y oró por mi esposa. Claudia, sentada en la primera fila, sonrió con lágrimas en los ojos. Y esa noche, Ricardo continuó, lo imposible pasó. Mi esposa, paralizada completamente por 8 años, comenzó a sentir sus piernas. En cuestión de horas, estaba caminando. Los doctores no tienen explicación. Las resonancias magnéticas muestran regeneración neural completa, algo que la ciencia dice que no puede pasar. Pero pasó, y me di cuenta de que durante todos esos años de gritar que quería pruebas, que quería evidencia, Dios me había dado exactamente eso. Pero en su tiempo, en el momento en que yo realmente pudiera verlo y entenderlo. La congregación estaba en silencio absoluto, escuchando cada palabra. «Yo me levanté contra una sierva de Dios», Ricardo dijo, citando el título que Ana le había contado que ella había orado. «La humillé, la rechacé, pero Jesús usó su persistencia, su amor incondicional para alcanzarme, para mostrarme que Él es real, que su amor es real, y que incluso un ateo endurecido como yo puede ser transformado por ese amor.
Cuando terminó, la iglesia estalló en aplausos. Personas que Ricardo nunca había conocido se acercaron después a abrazarlo, a llorar con él, a celebrar su nuevo nacimiento. En los meses siguientes, Ricardo y Claudia se convirtieron en miembros activos de la iglesia. Ricardo, con su mente analítica, comenzó a ayudar en el ministerio de apologética, hablando con escépticos y ateos, compartiendo su testimonio en universidades. Claudia inició un grupo de apoyo para personas con discapacidades y sus familias, ofreciendo esperanza desde su propia experiencia. Y Ana, la joven creyente que había obedecido un llamado divino, a pesar del rechazo y la humillación, continuó creciendo en su fe. Años después, se convertiría en misionera, llevando el amor de Cristo a otros países. Pero siempre recordaba aquel enero en Medellín, cuando Dios usó sus oraciones sencillas para quebrar el corazón más duro que había conocido. Una tarde de julio, 6 meses después del milagro, Ricardo estaba en su oficina de la universidad preparando una clase cuando uno de sus estudiantes, un joven llamado Andrés, tocó la puerta. «Profesor Soto, ¿puedo hablar con usted?» «Claro, Andrés. Pasa». El joven entró nervioso, jugando con sus manos. «Profesor, todos en el departamento están hablando sobre lo que le pasó a su esposa y sobre cómo usted, sobre cómo usted cambió. Algunos profesores están molestos. Dicen que usted traicionó sus principios científicos, que cayó en el pensamiento mágico». Ricardo sonrió, sin ofenderse. «¿Y tú qué piensas, Andrés?» Yo soy cristiano, profesor, y antes de que usted cambiara, sus clases me hacían sentir estúpido por creer, como si fuera un idiota que cree en cuentos de hadas. Pero ahora tengo preguntas. ¿Cómo puede ser un científico y creer en Dios? ¿No se contradicen?» Ricardo se recostó en su silla, pensativo. «Andrés, por mucho tiempo yo pensé que sí se contradecían, pero he aprendido algo. La ciencia es maravillosa para explicar el cómo de las cosas. Cómo funciona la célula, cómo evolucionan las especies, cómo se forman las estrellas. Pero la ciencia no puede responder el ¿por qué? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Por qué el universo tiene leyes que permiten la vida? ¿Por qué la conciencia humana puede contemplar la belleza, la moralidad, el amor? Esas son preguntas filosóficas y espirituales, y yo encontré respuestas en la fe. Pero no está abandonando la razón. No, estoy ampliando mi definición de razón. Es razonable aceptar evidencia cuando se presenta, y yo vi evidencia innegable de lo sobrenatural. Las resonancias magnéticas de mi esposa son evidencia empírica. Los doctores son testigos verificables. No estoy creyendo ciegamente. Estoy creyendo basado en lo que vi, lo que experimenté. Eso es completamente racional». Andrés se quedó pensando. Luego asintió lentamente. «Gracias, profesor. Eso me ayuda». Cuando el joven salió, Ricardo se quedó mirando por la ventana de su oficina hacia las montañas que rodeaban Medellín. Pensó en todo lo que había pasado en los últimos 6 meses. El milagro, la transformación, la nueva vida. No todo había sido fácil. Algunos colegas lo evitaban ahora, incómodos con su nueva fe. Algunos estudiantes se burlaban de él en las redes sociales. Había perdido cierta credibilidad en círculos académicos ateos, pero había ganado algo infinitamente más valioso: paz. Una paz que no dependía de entender todo, de tener todas las respuestas, de controlar todo. Esa noche en su apartamento, Ricardo y Claudia cenaron juntos. Ella había cocinado ajiaco, una de sus sopas favoritas. Mientras comían, hablaban sobre sus días, sobre planes para el fin de semana, sobre cosas normales y cotidianas. Pero había una alegría subyacente en su conversación que no había estado ahí en años. Después de cenar, Ricardo ayudó a lavar los platos, no porque Claudia no pudiera hacerlo sola ahora, sino porque lo disfrutaba, y luego se sentaron juntos en el sofá. Claudia apoyó su cabeza en el hombro de Ricardo y él pasó su brazo alrededor de ella. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Ricardo suavemente. «¿Qué? Que durante 8 años oré para que fuera sanada. Grité, maldije, rogué y nunca pasó nada. Pero en cuanto dejé de orar, en cuanto me rendí y decidí que Dios no existía,
Ahí fue cuando él respondió. ¿Por qué crees que fue así? Claudia pensó por un momento. Tal vez porque mientras tú estabas orando, realmente no estabas entregando nada. Estabas exigiendo, estabas demandando que Dios actuara según tu cronograma, a tu manera, pero cuando dejaste de pelear, cuando te rendiste, tal vez ahí fue cuando Dios pudo realmente trabajar, a través de Ana, quien oró con humildad en lugar de exigencias, con fe en lugar de resentimiento. Es irónico. Ricardo sonrió sin humor. El ateo militante tiene que aprender sobre rendición y humildad de una creyente de 2 meses. Dios tiene sentido del humor. Claudia rió suavemente. Esa noche, antes de dormir, Ricardo y Claudia oraron juntos. Era algo que hacían ahora todas las noches, algo que habría sido impensable meses atrás. La oración de Ricardo era torpe aún, llena de pausas mientras buscaba las palabras correctas. Pero era sincera. Señor Jesús, oró. Todavía no entiendo completamente todo esto. Todavía tengo dudas, todavía tengo preguntas, pero te agradezco por no rendirte conmigo, por alcanzarme incluso cuando yo te rechazaba, por usar a Ana para mostrarme tu amor, por sanar a mi esposa, por sanarme a mí. Ayúdame a crecer en esta fe, ayúdame a ser un hombre que refleje tu amor como Ana lo hizo. Amén. Amén, repitió Claudia, apretando su mano. 2 años después, Ricardo y Claudia estaban de pie frente a una congregación diferente, en una ciudad diferente. Habían sido invitados a compartir su testimonio en una conferencia cristiana en Bogotá. Miles de personas llenaban el auditorio. Ricardo, quien solía usar su voz para ridiculizar la fe, ahora la usaba para proclamarla. Mi nombre es Ricardo Soto, comenzó, su voz resonando en los altavoces. Y estoy aquí para decirles que los milagros son reales, que Dios es real, y que ningún corazón está tan duro, ninguna mente está tan cerrada que el amor de Cristo no pueda alcanzarla. Contó su historia, el accidente, los 8 años de parálisis, el ateísmo militante, la humillación a Ana, la oración, el milagro, la transformación. La audiencia escuchaba embelesada. Cuando terminó, cientos de personas se acercaron para orar, muchas de ellas ateas o agnósticas que habían venido por curiosidad y ahora estaban cuestionando sus propias creencias. Una mujer de unos 60 años, con lágrimas corriendo por su rostro, se acercó a Ricardo después. Mi hijo es ateo, dijo entre sollozos. Llevo 20 años orando por él, y a veces siento que es inútil, que nunca va a cambiar. Pero su historia me da esperanza. Si Dios pudo alcanzarlo a usted, entonces puede alcanzar a cualquiera. Ricardo terminó la frase sonriendo con compasión. Siga orando, no se rinda. Yo era el caso más difícil que alguien pudiera imaginar. Pero Dios encontró la forma de llegar a mí, encontrará la forma de llegar a su hijo también. Esa noche, en su habitación de hotel, Ricardo escribió en su diario, un hábito que Ana le había sugerido para procesar su viaje espiritual. Han pasado 2 años desde que mi mundo se volteó. 2 años desde que tuve que admitir que estaba equivocado sobre la naturaleza fundamental de la realidad. Y honestamente, ha sido el período más difícil y más hermoso de mi vida. Difícil, porque he tenido que reconstruir mi identidad completa. El Ricardo ateo militante murió. Y construir un nuevo Ricardo creyente ha sido como aprender a caminar después de un accidente. Irónico, considerando que es exactamente lo que Claudia tuvo que hacer. Pero hermoso porque he encontrado algo que nunca supe que me faltaba. Propósito, no el propósito superficial de una carrera exitosa o logros académicos, sino un propósito profundo. Compartir el amor que me alcanzó incluso en mi rechazo más feroz. Ana, esa joven creyente que se atrevió a tocar mi puerta a pesar del rechazo garantizado, me enseñó más sobre el amor de Cristo que 1000 sermones. Ella me mostró que el cristianismo real no es sobre ganar argumentos, es sobre amar incondicionalmente, es sobre persistir en oración, es sobre creer que ningún corazón está más allá del alcance de Dios. Yo me levanté contra una sierva de Dios, la humillé, le dije cosas crueles,
Pero Jesús usó su persistencia para darme la prueba científica que yo exigía. Sanó a mi esposa delante de mis ojos. No puedo negar lo que vi, no puedo negar las resonancias magnéticas, no puedo negar el testimonio de doctores ateos que tampoco pueden explicarlo. El ateo murió aquel enero, el creyente nació. Y aunque todavía tengo dudas y preguntas, ahora las llevo a un Dios que sé que es real, porque lo vi obrar, lo vi hacer lo imposible. Y si Él hizo eso por mí, un hombre que lo odiaba, entonces verdaderamente no hay nadie más allá de su alcance. Ricardo cerró su diario y miró a Claudia, quien estaba sentada en la cama leyendo su Biblia. Ella alzó la vista y le sonrió. Esa sonrisa que él había temido nunca volver a ver durante aquellos años oscuros. Y en ese momento, Ricardo entendió algo profundo. El verdadero milagro no había sido solo la sanidad física de Claudia. Había sido la sanidad de su matrimonio, de su esperanza, de su capacidad de amar y ser amados. Dios había tomado la tragedia más grande de sus vidas y la había redimido. No había borrado los 8 años de sufrimiento. Esos años aún pesaban en sus memorias, pero les había dado significado. Los había usado para quebrar orgullo, para enseñar humildad, para preparar corazones que estaban demasiado duros para ser alcanzados de otra manera. Y Ana, ahora sirviendo como misionera en Ecuador, seguía orando por ellos. Seguía siendo esa presencia de amor incondicional que los había introducido a un Jesús que ella conocía tan íntimamente. Recientemente le había enviado un mensaje a Ricardo. Don Ricardo, acabo de leer sobre su conferencia en Bogotá. Lloré de alegría. Recuerdo aquel día cuando toqué su puerta y usted me expulsó. Recuerdo haber subido a mi apartamento llorando, sintiéndome como un fracaso. Pero Dios me susurró, no te he llamado a tener éxito, te he llamado a ser obediente. Y confié en esa voz. Ahora veo por qué. Su testimonio está alcanzando a miles. El plan de Dios era mucho más grande de lo que yo imaginaba. Siga brillando su luz, hermano. El mundo necesita escuchar que ningún corazón está más allá del alcance del amor de Cristo. Ricardo leyó ese mensaje una y otra vez, las lágrimas nublando su visión. Ningún corazón está más allá del alcance del amor de Cristo. Si eso era cierto para él, un ateo militante que había dedicado años a ridiculizar y atacar la fe, entonces era cierto para todos, y esa verdad se convirtió en la misión de su vida, llevar esperanza a los más escépticos, a los más duros, a los que estaban tan heridos que habían decidido que Dios era el enemigo. Porque Ricardo Soto era la prueba viviente de que el amor de Dios podía alcanzar incluso al más hostil de sus opositores. Un ateo se había levantado contra una sierva de Dios, pero Jesús había hecho algo sobrenatural. Había tomado confrontación y la había transformado en testimonio. Había tomado odio y lo había convertido en amor. Había tomado muerte espiritual y la había resucitado a vida abundante. Y esa, Ricardo ahora comprendía, era la esencia del Evangelio. Dios alcanzando a quienes lo rechazan, sanando a quienes están rotos, transformando lo imposible en milagro. El profesor ateo había aprendido la lección más importante de su vida, que la fe y la razón no eran enemigas, que los milagros eran reales y que el amor de Dios no conocía límites. Y todo había comenzado con una joven creyente que se atrevió a tocar una puerta, a orar por lo imposible y a creer que el Dios al que servía era más grande que cualquier oposición humana.